Bienvenido al video número 26 del curso AutoCAD. En este video vamos a aprender otro comando de edición, es el comando Stretch. Lo encontramos en la barra de herramientas de edición de dibujo, a mitad de barra. Aquí puede ver el símbolo Stretch, haga clic sobre Stretch y él le va a decir exactamente lo mismo que dice la mayoría de los comandos de edición: seleccione objetos, hacerles el Stretch. En este caso, o a estirar. En este caso, si recuerda, yo había dibujado mal el espacio de esta alcoba, de este cuarto. Había dicho que a 3 metros quedan los muros, pero me faltó tener en cuenta el 0.60 del closet. Entonces, si esto ocurre, o en la medida en que yo quiera modificar un dibujo, puedo utilizar el comando stretch para arreglarlo. Voy a avanzar esos 0.60 que hicieron falta tener en cuenta cuando se le dio la medida con el offset a 0.3. Para eso utilizo el comando stretch. Ya pedí el comando, entonces él me dice seleccione objetos. Para que el stretch sea efectivo, siempre debo seleccionar de derecha a izquierda. Siempre debo seleccionar de derecha a izquierda. Nunca de izquierda a derecha. Y siempre debe hacerlo de la mitad de los objetos que voy a estirar hacia el lado que voy a estirar. Stretch es estirar. Claro que también podemos estirar y encoger. Entonces voy a hacer la ventana, hago clic en el lado derecho, despliego la ventana hacia el lado izquierdo, hago clic en el lado izquierdo y con eso seleccioné los objetos que voy a estirar. Una vez ya los tengo seleccionados, avanzo con el botón derecho del ratón y él me va a decir especifique el punto base desde donde los va a desplazar. Esto es idéntico, funciona de la misma forma que lo vimos con el comando copiar. Entonces es desde donde voy a desplazar ese stretch. Entonces yo le puedo decir que voy a seleccionar este endpoint, o sea, lo puedo hacer a través de una coordenada también o a través de los OSNAP. Hago clic ahí y a partir de ahí voy a estirar. Mire, ahí se ve hacia dónde va a estirar. Puedo darle ese punto final a donde voy a estirar, dice segundo punto, a donde va a desplazar, donde va a estirar, a través de una referencia, o sea, de un OSNAP, como en este caso, digamos, si viniera hasta esa columna, podría hacerlo. O puedo utilizar coordenadas también. En este caso voy a utilizar coordenada polar, voy a fijar el punto. ¿Cuál punto? El punto que tomé de base de desplazamiento, o sea, donde hice clic. ¿Cuál es la distancia que voy a estirar? Pues 0.6, que fue lo que nos hizo falta, que era el espesor del closet. Luego viene el ángulo, entonces le doy el símbolo de ángulo y de este punto, que fue el que fijé, me voy a desplazar hacia abajo, es decir, hacia el sur. Entonces el ángulo es 270 grados. Y le doy enter. Y pude realizar el stretch a partir de una coordenada polar. Ahí ya estiré. Aquí podemos ver que el espacio del pasillo ya es acorde con el ejemplo y ya tenemos el espacio, o por lo menos ya tenemos la distancia total, incluido el closet. Ese es el procedimiento de estirar. Siempre seleccionamos de derecha a izquierda para estirar. Es importante este paso. Si selecciona en el otro sentido, no va a poder estirar. Va a terminar moviendo, pero solamente los objetos que cubra totalmente. Los otros no va a pasar nada. Entonces siempre seleccione de derecha a izquierda, independientemente si va a estirar para abajo, para arriba, para la derecha o para la izquierda. Hagamos el ejemplo estirando hacia la izquierda. Vamos a estirar esta terraza. Voy a venir a hacer un stretch. Digo clic en stretch. Voy a estirar esta terraza hacia la izquierda 5 unidades. Entonces le digo, me dice seleccione objetos. Entonces mire que yo arranco a hacer la ventana de la mitad de la línea hacia donde voy a estirar. Aquí. Y despliego hacia la izquierda. O sea, arranco a la derecha y despliego hacia la izquierda. Sin importar que voy a estirar en otro sentido diferente al que lo hice en el anterior ejemplo, que lo hice hacia abajo. Y también seleccioné de derecha a izquierda. Una vez tengo la selección, simplemente hago clic. Ya tengo seleccionados los objetos. Él me dice seleccione objetos.
Entonces avanzo porque ya no voy a seleccionar más. Punto base de desplazamiento, puedo tomar el punto que yo desee, voy a tomar este punto final, hago clic ahí. Y luego él me va a decir, especifique el segundo punto. Yo puedo activar también la ayuda orto, si voy a ir en un sentido ortogonal, y simplemente introducir el dato. O a través de OSNAP, también como lo vimos, o coordenadas. En este caso, como voy a utilizar la ayuda orto, simplemente despliego, le digo que 5 unidades en la línea de órdenes y le doy Enter. Y lo que hice fue estirar la forma de la terraza 5 unidades de donde estaba, medía 2.80 más 5, ahora mide 7.80. Eso lo puedo confirmar con el comando dist. Vamos a confirmar la distancia nueva a la que quedó esa terraza. Le digo que de este punto a este punto. Y mire que dice 780. Los 5 que estiramos más los 280 que ya tenía la terraza. Entonces también puedo estirar con el comando, con la ayuda orto, para no tener que introducir coordenadas. Pero para este caso específico, que es en el eje X o en el eje Y. Ahora vamos a encoger. Ya no vamos a estirar sino a encoger, que también lo podemos hacer con el mismo comando. Entonces viene a Stretch, hace clic en Stretch, él le dice seleccione objetos. Entonces yo voy a seleccionar nuevamente con la ventana, mire, de derecha a izquierda, es decir, con la ventana de fondo verde o línea punteada del borde. Selecciono de la misma manera, avanzo con el botón derecho porque ya no voy a seleccionar más. Me dice punto base, puedo escoger nuevamente este punto. Luego me dice segundo punto de desplazamiento, entonces simplemente direcciono hacia donde voy a encoger. Y le doy el dato, si estoy con la ayuda orto, también lo puedo hacer a través de coordenadas, le doy el dato en la línea de órdenes, en este caso 5, y le doy Enter. Y ya edité la terraza de mi zona social nuevamente, la ubiqué como la tenía configurada. ¿Qué pasa si voy a estirar hacia el lado derecho? Selecciono de la misma forma, mire. Vamos a hacer el ejemplo ahora aquí con este espacio, lo vamos a estirar 2 metros o 2 unidades. Vamos a venir a decirle Stretch, clic en Stretch. Cuando él me dice seleccione objetos, mire que yo vuelvo a hacer la ventana de derecha a izquierda, independientemente que ahora voy a estirar en el sentido opuesto al ejemplo anterior. Selecciono los objetos de derecha a izquierda, avanzo con el botón derecho del ratón, me dice punto base de desplazamiento, selecciono este punto y despliego en el sentido que voy a estirar. Como tengo la ayuda orto, solo tengo que introducir el dato en la línea de órdenes, le doy 2 y le doy Enter y estiré ese espacio 2 unidades hacia ese lado, pero la selección siempre la hice de derecha a izquierda. Puedo también encoger de la misma forma, con Stretch me dirijo a lo que voy a encoger, selecciono lo que voy a encoger, nuevamente ventana de derecha a izquierda, este punto es clave, avanzo con el botón derecho del ratón, selecciono el punto base desde donde voy a encoger y luego le doy el valor, direcciono, eso sí, para dónde voy a encoger, direcciono con la ayuda orto, le doy 2 en la línea de órdenes y Enter, y así encojo nuevamente el cuarto al tamaño original. Ese es el comando Stretch. Recuerde que nosotros también podemos primero seleccionar objetos y luego utilizar comandos de edición. Eso lo vimos antes. Es decir, que yo pudiera seleccionar este objeto, digamos, mira, ahí le voy a decir, selecciono este objeto y luego vengo a copy y él inmediatamente ya no dice selecciona objeto, sino que ya asume ese objeto, inmediatamente me dice especifique el punto base de desplazamiento para ese objeto. Eso mismo podemos hacer con Stretch. Podemos seleccionar los objetos antes de estirar. ¿Cómo hacemos eso? Voy a hacer un ejemplo aquí, digamos, me voy a acercar aquí a donde hemos creado nuestras columnas y ustedes tienen como detalle que pues tenemos las columnas montadas sobre los muros. Es decir, si yo toco esta línea, va a notar que la línea arranca desde la esquina de la columna. Si yo no quiero que eso suceda, sino quiero que esa línea arranque desde este punto, puedo seleccionarla, seleccioné la línea, tomarla de este punto que aparece en azul, el punto de abajo, no necesito activar ningún OSNAP,
simplemente tómela desde ese punto, haga clic en ese punto y una vez la tome desde ese punto voy a desactivar el orto. Puede desplazarla, ahí sí active los OSNAP hasta el punto que desea, en este caso este punto. Y hago clic ahí. Es decir, edité esa línea que no llegara hasta la esquina baja de la columna, sino hasta el tope. Y si ve aquí en la línea de órdenes, lo que hice fue activar el stretch. Lo que pasa es que lo hice sin pedir el comando. Simplemente a través de la edición, primero tocando los objetos, de una vez se activa el comando. Mire. Hagamos ahora ese mismo ejercicio para este punto. Aunque aquí yo puedo darle cortar, trim y cortar este pedazo, también puedo utilizar el stretch. Seleccione el objeto antes de hacer el stretch. Ubíquese en el punto de abajo y haga clic ahí y ahí ya lo activó. Mire la línea de órdenes, ya activó el stretch. En la línea de órdenes ya activó el stretch. Entonces simplemente direcciónelo hasta donde quiere llevarlo. En este caso estamos encogiendo, no estirando. Quiero ir hasta esta intersección, entonces aquí sí ya debo buscar la intersección, entonces busco el OSNAP. En este caso intersección, hago clic en intersección y busco la intersección que existe entre la columna y la línea, ahí, y ahí quedó editada. Entonces ya no se está metiendo el muro dentro de la columna, como nos estaba sucediendo antes. Y esta también quedó a tope. Para terminar, simplemente que ya no seleccione más del escape con el teclado y él sale de la orden. Puede hacer el mismo procedimiento con esta, la selecciona, la toma y luego la lleva hasta la intersección y queda editada sin necesidad de utilizar el comando cortar. Eso con el comando stretch, pero seleccionando primero. También puedo hacerlo sin seleccionar primero. Simplemente pidiendo el comando y haciendo el procedimiento que vimos inicialmente. Entonces, haga este ejercicio. Entonces lo que quiero ahora es que deje totalmente editadas las columnas. Seguramente usted practicando el comando trim ya lo hizo. Pero si desea haga esto mismo con el comando estirar o stretch. Aquí lo que estamos realmente es encogiendo, pero recuerde que con el comando stretch podemos tanto encoger como estirar. Haga ensayos, haga pruebas, utilice el comando. Voy a dejar este video hasta este punto. En el próximo video vamos a avanzar en otros temas. Deje ya completamente editadas las columnas, que no se vean muros atravesados, ya sea porque lo haga con trim o porque utilice el stretch. Entonces espero le haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.